¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Carlos García Méndez, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y demás panelistas y a todos los que nos acompañan. Es un placer saludar a todas las personas que nos siguen en este momento. Antes que nada agradecemos la invitación a este espacio en el que podemos charlar un poco sobre las impresiones sobre este fenómeno sanitario de SARS-CoV-2 causada por el virus COVID-19 o coronavirus. Las epidemias siempre han sido uno de los eventos catastróficos que más han afectado al hombre. Desde antes que el emperador romano Marco Aurelio tomara el poder en el año 161 después de Cristo, la peste antonina ya era un gran problema que se propagaba rápidamente debido a la gran cantidad de caminos y carreteras que interconectaba el territorio del Imperio Romano. En Roma, sin embargo, las actividades de trabajo estaban a cargo de los esclavos, por lo que aún bajo una epidemia debían seguir laborando hasta que sus fuerzas se lo permitieran o la muerte los interrumpiera. La enfermedad desde hace mucho y en muchos países se considera como una causa que puede suspender las relaciones laborales. Debe precisarse que la suspensión no significa suspender todas las obligaciones como sería la de proporcionar seguridad social, sino únicamente suspender las obligaciones principales, la obligación del patrón de pagar el salario y la del trabajador de suspender la prestación del servicio. Aunque hay doctrinarios que sostienen que la suspensión puede ser absoluta cuando ambas partes dejan de cumplir, o relativa cuando solo una de las partes es la que suspende la obligación, los efectos son los mismos, pues así lo establece la ley. En tal sentido, no se considera que hay un culpable por la suspensión, sea cual sea la circunstancia que la origina. Habría que acotar que en nuestro país, al menos en el ámbito burocrático, es decir, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado y de la ley que los rige, solo se contempla como causa de suspensión la enfermedad contagiosa del trabajador y la prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o el arresto. Empero, y a pesar de las reformas a la ley burocrática, no se añadieron ni se han añadido las relativas a pandemias, epidemias o contingencias sanitarias, ni como causas de suspensión, ni como causas de licencias. Suponemos que ello deriva de la necesidad de que la maquinaria gubernamental continúe operando. En el sector privado, en cambio, la epidemia de la gripe porcina en el año 2009, causada por el virus N1H1, propició que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012 se añadieran a las ya establecidas como causa de suspensión de la relación de trabajo las derivadas de contingencias sanitarias. Debemos recordar que la norma laboral señala como causa individual de la suspensión de trabajo, entre otras, las relativas a la salud, ya que en términos de sus ordinales 42, fracción primera y fracción segunda establece como causas de suspensión, fracción primera, la enfermedad contagiosa del trabajador y fracción segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Las causas antes citadas en un fenómeno como el que vivimos actualmente, como lo es la derivada del COVID-19, no tendrían ningún problema, porque presentan dos circunstancias. La primera de ellas, que al ser individual no afecta en sobremanera en cuanto a la línea de abastecimiento de mano de obra del patrón o su producción, y la segunda característica, que al existir una afectación a la salud presente, el trabajador no está en posibilidad de aceptarlo o no, pues al presentar la afectación debe atenderse médicamente. El problema entonces comienza cuando la causa de suspensión es colectiva, ya que al caso que nos ocupa el artículo 42 bis señala: en los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. De esta manera, la fracción séptima del artículo 427 establece la contingencia sanitaria como una causa colectiva de suspensión, y para lo cual debe realizarse en los términos del 429 que acabamos de comentar, y el cual señala que si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Decimos que el problema comienza aquí porque a menudo escuchamos de patrones o incluso de abogados patronalistas que se trata de algo injusto y que los patrones o empresas podían quebrar o tener problemas económicos. Quizá tengan razón si tomamos en consideración que en nuestro país la mayor parte de negociaciones son micros y pequeñas empresas.
Como se advierte del artículo 429, fracción cuarta en comento, a pesar de que la suspensión otorga precisamente la suspensión de la obligación del patrón de pagar el salario, surge la necesidad de indemnizar al trabajador, porque aunque no sea culpa de ninguno de los dos, patrón o trabajador, según nos refería Néstor de Buen, el espíritu de la norma laboral fue proteger al trabajador, cuidando un equilibrio incluso, ya que hay dos casos en los que se puede suspender en contra del trabajador la relación laboral. La primera cuando carece de documentos que exigen las leyes para la prestación del servicio, y la segunda como cuando se produce como medida disciplinar. Eso significa que la medida establece ese equilibrio del que nos hablaba el autor. Si a lo anterior sumamos que el 24 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, y dentro del cual se estableció en su artículo segundo las medidas preventivas que los sectores públicos, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes. Inciso A. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad grave y o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso C del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmitibles, personas con enfermedad de hipertensión arterial, entre otras. La problemática es que hasta ese momento el acuerdo solo constituía medidas preventivas, pero sin que hasta esa fecha el gobierno federal realizara la declaración de contingencia sanitaria. Y por alguna razón parecía que no quería hacerla. Y no fue sino hasta el día 30 de marzo del presente año que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad derivada por virus SARS-CoV-2 o COVID-19. A pesar de que advertimos que se evita el uso de la palabra contingencia y en su lugar se usa el de emergencia, nos parece que tal distinción es meramente semántica y no podría trascender, ya que según el diccionario de la Real Academia Española, señala que contingencia es la posibilidad de que algo suceda o no suceda, y por su parte, el mismo diccionario, en el caso del vocablo emergencia, señala suceso o accidente que sobreviene, de tal manera que contingencia es futura y emergencia es presente, por lo que de ninguna manera los patrones podrían eludir la obligación, cuando menos, de indemnizar en los términos del artículo 429, fracción cuarta, es decir, de pagar diariamente un salario mínimo mientras dure la contingencia, hasta por el máximo de un mes, y mucho menos realizar despidos, ya que ello sería ilegal. Algunos podrían pensar que patrones no deberían tener esa obligación, pero no debemos olvidar el aforismo romano sed lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Y ello no significa que solo por ello deba cumplirse, sino que desde un punto de vista social es lo justo. Muchas gracias.